En la segunda demanda presentada por Nicaragua contra Colombia, Managua busca ampliar su plataforma continental más allá de los límites determinados por la misma Corte en un fallo de noviembre de 2012. El 16 de septiembre de 2013, Nicaragua presentó una segunda demanda contra Colombia, en la que pidió a la Corte Internacional de Justicia concederle una plataforma más allá de las 200 millas náuticas desde su costa en el Caribe. Managua le pidió a la CIJ indicar los derechos y deberes de los dos estados en relación con el área de pretensiones superpuestas y el uso de sus recursos hasta que se delimite con precisión la línea de frontera. Para Colombia, la pretensión de Nicaragua es desmedida y contraria al derecho internacional y corresponde a ánimos expansionistas. Esta pretensión buscaría privarnos de recursos que son nuestros y es tan absurda que extendería la jurisdicción de Nicaragua hasta un punto a tan solo unas 100 millas de la costa de Cartagena. Para Colombia, la plataforma continental de las islas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, hace parte de la plataforma que tiene la costa caribe colombiana y se extiende hacia el noroccidente y hacia el archipiélago en al menos 200 millas. Saludamos a María Carmelina Londoño, ella es directora de la Maestría de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Señora Londoño, gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bienvenida al programa La Tarde. Muy bien. Muchas gracias, encantada. Gracias. Lo primero es, ¿qué tanto puede afectar a Colombia, aparte de lo que haya sucedido el día de hoy en la Corte, las palabras del presidente Santos cuando dice que no va a seguir compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya? ¿Qué puede venir para Colombia después de esta decisión que ha tomado el presidente Santos? Bueno, yo pienso como internacionalista que aquí habría que distinguir y conviene distinguir entre una posición política y una posición jurídica frente a los fallos de La Haya. La posición, por supuesto, que ha adoptado el gobierno es una posición política que desde la perspectiva jurídica, que es concretamente la que yo puedo aportar, pues no resulta, digamos, afectando el fallo que definitivamente vaya a adoptar la Corte Internacional de Justicia en algunos años. Es decir, no lo afectaría en cuanto a la obligatoriedad. Desde el punto de vista jurídico, la decisión que adopte la Corte Internacional de Justicia en unos años en relación con las pretensiones de Nicaragua será en todo caso obligatorio para el Estado. Claro, y es que ahí es donde llega quizás importante aclarar, la teleaudiencia puede estar confundida en eso. Una cosa es que el presidente políticamente diga no, vamos a seguir compareciendo, y otra es que la Corte realmente a partir de ese momento tiene la competencia para adelantar y dar un fallo que puede demorarse 2, 3, hasta 4 años, no sabemos, eso depende también de los mismos ritmos que tenga la Corte, de los mismos procesos que tenga por analizar. Pero una cosa, como usted lo bien lo señala, es lo político, lo que el presidente quiere decir o transmitir con ese mensaje, y otra es que la Corte independientemente va a seguir actuando. Efectivamente. Entonces, la falta de comparecencia, digamos, desde la perspectiva jurídica, puede, digamos, implicar que Colombia no aparezca en la etapa de fondo o de méritos del juicio. Es decir, que no se presente en los distintos momentos procesales, digamos, de estos 3, 4, 5 años que siguen en adelante, ni tampoco, digamos, atienda esa audiencia final como la que vivimos hoy para excepciones preliminares respecto de una decisión de fondo. Aunque eso suceda, aunque incluso el Estado, digamos que puede adoptar esa posición, la Corte Internacional de Justicia mantiene la competencia para decidir definitivamente si Nicaragua tiene o no los derechos que alega tener, tanto los de la plataforma continental extendida, que hace referencia al segundo fallo leído hoy, como a los supuestos incumplimientos por parte de Colombia en relación con los derechos adquiridos en el fallo de 2012. Esas dos decisiones, que son independientes, y que se darán dentro de unos años, terminan siendo en todo caso obligatorios desde el punto de vista jurídico para el Estado colombiano. No sabemos en ese momento cuál será la posición del gobierno colombiano en relación con la implementación o el cumplimiento de esos fallos, porque todavía no sabemos si en verdad Nicaragua tiene o no esos derechos que alega tener. Específicamente en relación con la plataforma continental extendida,
yo personalmente veo muy difícil que la Corte Internacional de Justicia pudiera llegar a aceptar esa pretensión. Sin embargo, tenemos 4 o 5 años o algunos años por lo menos por delante para que digamos, para tener la oportunidad de defender los intereses de Colombia. No aparecer en el juicio no solamente tendría allí una implicación política, sino eventualmente incluso una jurídica, porque Colombia perdería la oportunidad de esgrimir argumentos para sustentar su posición de que no existe tal plataforma continental extendida. Entonces sería una pérdida más bien de oportunidad en ese sentido, desde la perspectiva también jurídica. Claro. Ahora, le pregunto, si se llegara a determinar, a lograr un arreglo con Nicaragua, bilateralmente hablando, que sea directa la negociación, Colombia-Nicaragua, y llegáramos a lograr que Nicaragua eche para atrás las demandas, adiós la Corte, nos quedamos con lo que se arregle vía directa con Nicaragua. Eso es posible. En derecho internacional, el consentimiento de los estados es el modo como se crea y como también se deshace el derecho. Y en esto me parece importante quizás subrayarlo. La decisión o la posibilidad de que la Corte Internacional de Justicia conociera de estos casos no es arbitraria en realidad. Está fundamentada sobre una norma jurídica que Colombia aceptó en 1948 en el Pacto de Bogotá. Ese tratado establecía los distintos medios de solución pacífica de controversias y entre ellos la vía judicial. La vía judicial no es entrar a la guerra, es un medio pacífico para solucionar controversias entre estados. Colombia lo aceptó, Nicaragua lo aceptó y solo hasta el año 2012, hasta el 27 de noviembre del 2012, Colombia decide denunciar ese Pacto de Bogotá y por tanto, digamos, negarse a que se instituyeran nuevos procedimientos tanto en la Corte Internacional de Justicia como cualquiera de los otros medios de resolución de controversias establecidos en el Pacto de Bogotá. Entonces, fue también el mutuo acuerdo de las partes firmantes del Pacto de Bogotá el que dio lugar a la decisión de hoy, o las dos decisiones de hoy de la Corte Internacional de Justicia en el sentido de aceptar que hay un litigio entre Nicaragua y Colombia y que es la Corte Internacional de Justicia competente para resolver esos litigios. Una última pregunta y agradeciéndole que nos haya acompañado la tarde del día de hoy. ¿Estuvo mejor o tuvo mejor un equipo jurídico Nicaragua que Colombia? ¿Falló Colombia hablando en armar su equipo jurídico? Yo la verdad pienso que no. Me leí en particular con detalle uno de los argumentos de Colombia que es muy importante y que desafortunadamente la Corte no lo aceptó, y era sobre el alcance que tenía la denuncia que había presentado Colombia el 27 de noviembre de 2012 y la imposibilidad de que después de esa fecha se pudieran llegar a generar nuevos procesos, en concreto, por ejemplo, ante la Corte Internacional de Justicia. Ese argumento de Colombia, que era el argumento principal de las dos sentencias, es decir, o más bien de los dos casos, tanto el de Plataforma Continental como el de las alegadas violaciones de los derechos de Nicaragua por parte de Colombia, Colombia insistió y lo presentó de una manera, me parece a mí, como internacionalista, técnicamente correcta. Hizo una interpretación que es posible y es razonable del Pacto de Bogotá, en particular del parágrafo 2 del artículo 56, que para que quizá lo pueda entender mejor que nuestra audiencia, en ese artículo del Pacto de Bogotá, lo que se establecía es que una vez un Estado hubiera denunciado, es decir, hubiera dicho: yo no quiero seguir haciendo parte del Pacto de Bogotá, no quiero seguir arreglando las diferencias pacíficamente de acuerdo con los mecanismos que están previstos en este pacto y del modo como está previsto en este pacto, es decir, eso se llama una denuncia. Entonces, una vez denuncia el Pacto de Bogotá, la discusión jurídica era si los efectos de esa denuncia eran inmediatos, es decir, a partir del 27 de noviembre de 2012 no se podría presentar ninguna demanda contra el Estado colombiano en la Corte Internacional de Justicia, o si
el alcance de esa denuncia estaba ligado a lo que aparece en el artículo 56 del mismo pacto, en el numeral 1, que dice que la denuncia surtirá efectos, o el aviso de denuncia surtirá efectos un año después. Y eso fue lo que la Corte finalmente decidió. Dijo, este artículo 56 tiene que ser leído, digamos, de manera que no quede derogada este año, esto que llamamos la cláusula de enfriamiento, decimos los internacionalistas, es decir, que durante este año el tratado sigue vigente y que mientras el tratado siguiera vigente era válido que se presentaran procedimientos en contra del Estado colombiano como lo hizo el Estado nicaragüense. ¿Sí? Eso desde la perspectiva jurídica. Ahora, uno por supuesto puede cuestionar la buena o la mala fe de un Estado que un día antes de que terminara ese año, ¿no?, de cláusula de enfriamiento, pues presente una demanda en contra del Estado colombiano. Pero jurídicamente lo que dice hoy la Corte Internacional de Justicia es el tratado estaba en vigor y por tanto estaría la Corte habilitada para conocer de esa controversia. Muy bien, le agradecemos. Y contesto, digamos, en ese sentido la pregunta, y lo hizo muy bien la estrategia colombiana desde el punto de vista jurídico, no tiene reproche, pero la Corte entendió de un modo distinto, hizo una interpretación distinta, y esto es válido en derecho mientras todas esas interpretaciones sean razonables. Muy bien, le agradecemos, María Carmelina Londoño, directora de la Maestría de Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, por habernos acompañado aquí en el programa el día de hoy. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias. No, muchas gracias.